Bienvenido amante del misterio. Hoy escucharemos historias contadas por personas como tú y como yo, que vivieron momentos que todavía no pueden olvidar. Comencemos. Andrés, buenas noches. Hola Dani, ¿cómo vas? Bien, bien, señor. Bienvenido. ¿Y qué historia nos quiere contar? Bien, señor. Tengo una historia de duende, más o menos en el año 2002. Sí. Con mi familia nos fuimos a ir a una casa en el barrio Aures 2. Resulta y pasa que, pues, todo muy normal cuando llegamos. Pues era como uno de esos primeros conjuntos con el típico celador, de pronto el de la bicicleta y el bolillo. Y la casa muy bonita, ¿para qué? Nosotros pues en realidad las primeras semanas pues sí escuchábamos ruidos y cosas, pero asumíamos que era como es un conjunto, a veces uno comparte las paredes con los vecinos. Sí. Entonces pues normal, nosotros pues normal y pues comentábamos en el desayuno de pronto, ay, que anoche se escuchó por ahí que como si botaran canicas, piquis, como si jugaran con carritos, bueno, en fin, pero nada normal, todo normal. Hasta que un día el guarda ahí de la cuadra pasó cobrando, digamos, como la semana. En esa época no sé cuánto sería, pero se puso a hablar con mi mamá. Le dijo, su merced, usted acá, ¿cómo le ha ido? Y no ha escuchado nada raro. Es que lo que pasa es que acá dicen que, pues, que vive un duende. O sea, que en una época la hija del dueño vivía acá y pues dicen que han visto un duende o que se supone que hay un duende ahí en esta casa. ¿Le ha ido bien o cómo le ha ido? Pues Dani, le cuento que mi mamá cuando estuvo hablando con el celador, eran que por ahí las 9 de la noche, le dio, pues me imagino, pues el miedo y nos sacó de la casa y nos fuimos caminando hasta donde la abuela. Y pues ahí empezó el calvario, Dani, porque pues seguramente, que le digo yo, no sé si sea sugestión o verdad ya sucedió algo allá. Pero Dani, yo digamos por lo menos yo prefería trasnocharme y dormir en la mañana ya cuando fueran las 5 o 6 de la mañana que estuviera de día. Con mis hermanos lo mismo y es mi mamá. En el día no atormentaban. Pues de pronto sí uno escuchaba cosas, pero como ahí pasaba la avenida principal y eso, pues de pronto uno no, Ok. como siempre se dice, o sea, pues el ruido opacaría los ruidos de Sí. si hubo algo ahí, ¿no? El caso es que pues mi mamá, pues yo ahorita tengo 32 años, yo tenía 10 años en esa época. Y pues no sé si de pronto fue una sugestión que de pronto a toda la familia nos traumó. Mi papá en esa época era guarda de seguridad. Y pues ya después de que mucho tiempo después él nos contaba que sí, pues que en realidad sí pasaban cosas inexplicables, por lo menos a mi papá. Pues en esa época el relojito ese típico que sonaba y le adelantaba el reloj. Él cuenta que una vez salió pues como a coger el bus para irse a su trabajo y no pasaba bus, nada, pues le preguntó a la señora de los clientes que qué hora era, y dijo, no, pues son como las 2:30 apenas, y yo, ¿cómo así? Pero si yo me levanté a las 5, o sea, tengo que entrar a las 6, ya se supone que tengo que estar en el bus. Volvió, efectivamente si eran las 2:30 de la casa. En esa época pues mi hermanito el menor tenía 4 años. Decían, pues a mi hermano le gustaba jugar solo y por allá a veces lo escuchaba uno hablando, pero uno no sabía con quién, ¿sí? Sí. Pues supone uno que en teoría con el duende, no sé, porque pues lo que he escuchado es que los duendes son como muy amigueros de los niños y esas cosas, no sé. Y pues básicamente es eso, Dani, pues a mi mamá que le escondía la plata, una vez encontró por ahí un billete amarrado como en el zarcito, en un zarzo, como con un hilito y lo encontró, pero se le ha perdido, digamos, no sé, 1 mes, 2 meses. Oye, ¿qué hicieron al final con el duende? ¿Se fueron de ahí? ¿Solucionaron todo? ¿Qué Sí, pasó? pues Dani, póngale cuidado que después, pues ya tanto caos, pues imagínese que en esa época
haga de cuenta, para esa casa el arriendo estaba muy barato. O sea, el dueño dejó, digamos, no sé, un ejemplo, en esta época 1.500.000 lo dejó en 900. Ya, O sea, era algo asequible, una ganga, digámoslo así, para vivir. sí, sí, sí. Ya mi mamá hablando con el señor, ella le preguntó que por qué él no le había dicho, que, oiga, que por qué no había sido honesta con ella y con mi papá, bueno, con nosotros. Y él dijo, pues, mi vecina acá, ustedes son los que más duraron viviendo acá, nosotros duramos viviendo allá 6 meses. Y pues cuentan ahí, pues, que había gente que duraba una semana, 15 días, un mes. Entonces, pues, en realidad, ni nosotros nos fuimos ya esperando, pues, ya que terminaba el año, y ese otro barrio. La verdad, nunca se supo, pues, yo por allá, yo soy taxi y yo a veces paso por ahí, pero no, o sea, no sé qué habrá pasado, si eso sigue sucediendo, o sea. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides apoyarnos con un like y seguirnos para futuras historias. Esta es la época que, imagínense, después de 20 años, más de 20 años, no, o sea, no sé la verdad. Yo sí sé exactamente dónde se el espacio y me das como escalofrío tal vez de recordar todo lo que uno vivía allí y pues las picardías que en teoría hacía el duende, no sé. Hola, Tripas, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, señor, bienvenido, cuéntenos. Bueno, te quería comentar que el tema paranormal que lo has debatido tantas noches aquí en el cartel, yo lo tengo asociado con una parte genética de la familia, ¿sabes? Hay familias que están predispuestas genéticamente, y lo digo porque mi abuelo, que en paz descanse, él tenía ese don de poder comunicarse con los espíritus. Estoy hablando hace muchísimos años en el pueblo donde él vivía. Sí, Y eso, pues nosotros obviamente nunca llegamos a continuar con ese proceso que él llevaba después de que él murió, porque nosotros, pues muy niños, pero ya ahora cuando estamos adultos, mi hermana y yo tenemos esos dones y nos hemos venido dando cuenta de que nos pasan cosas y lo asociamos como a esa herencia, ¿sí? Entonces nosotros, en todas las casas donde llegamos a vivir siempre nos pasaban cosas extrañas y nunca entendíamos por qué. Entonces alguien nos decía, no, le hicieron brujería, alguien está haciéndole algo. Entonces nos mudábamos de casa, pero siempre detrás de nosotros venían problemas paranormales que nos perseguían. Entonces no había cómo evadirlos. Entonces ya empezamos fue como a tratar de sobrellevarlo y tan es así que llegamos a tener historias muy duras. En el barrio Santa Isabel fue la más fuerte que yo llegué a sentir teniendo aproximadamente 16 años. sí. En una casa en la época del apagón, por allá en la época de la era hora Gaviria, donde se iba a la luz como a las 5 de la tarde, creo que era más o menos, y regresaba tiempo después, no recuerdo cuánto tiempo. Y nosotros nos poníamos a jugar parques con mi abuela en la sala, en el comedor, y habíamos sentido ya varias veces que nos golpeaban las puertas en la noche, que a la madrugada nos abrían como las puertas, sentíamos pasos en la sala. Y mi abuela trataba de ser muy escéptica en eso y decía, no, eso es imaginación de ustedes. Y ese día estábamos jugando parqués ahí con unas velas y con unas linternas, pues porque no había luz en la sala de la casa. Y de un momento a otro, al fondo, había una escalera en espiral que subía al segundo piso. Y vimos a alguien que se asomó en la escalera y nos hizo como un coco, como una asomada hacia lo lejos. Y nosotros quedamos todos paralizados con mi hermana y otro amigo que estábamos ahí de pequeños, de adolescentes. Y volteamos rápido a ver a mi abuela, pues porque ella era como la persona que nos tranquilizaba, pero ella sí entró en pánico, nos cogió las manos y nos dijo cierren los ojos y empecemos a orar, porque empezamos a ver que esa persona como que se acercaba hacia nosotros, esa entidad. Sí. Y otro subió por la escalera, nosotros vimos literalmente cómo caminó, era como una sombra negra que caminó por la escalera y subió al segundo piso. Y rápido todos salimos corriendo, mi abuela pues trató de no perder el control, nos salimos a la calle y cuando estuvimos en la calle, en la ventana del segundo piso, todo estaba oscuro obviamente, la calle, todo porque estaba todo con apagón, alguien se nos asomaba por la ventana del segundo piso y corría la cortina y nos miraba desde nuestra propia casa hacia la calle. Entonces eso era un momento muy impactante, muy fuerte,
y así hemos venido teniendo historias muy fuertes de ahí en adelante. Creo que te conté hace algunos meses la historia del sombrerón que se nos apareció aquí en Canadá, porque ya Sí, llegamos a Canadá y hablé contigo de esta historia, de que se nos apareció en la casa donde vivíamos acá. A la madrugada teníamos la puerta abierta y de un momento a otro a las 2 de la mañana lo vimos ahí parado con su sombrero negro, una sombra negra, y quedamos en shock, todos los estábamos durmiendo ahí y lo vemos. Entonces yo siento que ese tema paranormal, Tripas, viene atado como a la parte genética. Tú que has querido experimentar esas cosas, digo, de pronto no tienes esa percepción, y hay familias que las tenemos, y tengo miles de historias que nos pasaron durante muchos años en nuestras vidas y no nos han dejado de pasar, y ya se acostumbra uno, Tripas, a como a sobrellevarlo. Obviamente nadie puede decir que no se asusta, porque todo el mundo se va a asustar, pero como a tener como la tranquilidad de que son espectros o bueno, o apariencias o energías o fantasmas que se muestran a ciertas personas, y nunca hemos sabido si tienen un mensaje o no, porque es muy difícil, pero esos son los momentos que hemos tenido de mucho miedo cuando hemos tenido esos encuentros. Toda la familia los hemos experimentado. Hombre, Tripas, trae aquí, sino que pues, no sé si se acuerda, pero ayer le conté una historia sobre unos hechos que me pasaron con mi abuela y pues hoy le pongo a contar otros. adelante. Bueno, Tripas, sino que mi abuela tiene por lo menos unos 8 hermanos, sé que ellos son 9. De entre esos 9 hermanos, uno de ellos fue asesinado. Lo mataron con un tiro que le dio en la espalda, bueno, casi llegando por decirlo así, bueno, la cosa es que le atravesó un riñón. Bueno, él murió. El padre de él, no es el mismo padre de mi abuela, pero sí fue la última pareja de mi bisabuela. Entonces, tengo sabido que ese señor, pues no sé, después de la muerte de mi tío, pasaron unos años, él se separó de mi bisabuela y él un día, ya estando muy viejo, ya teniendo como 70 y pico de años, él se desapareció. Hubieron muchos meses que no se supo de él, como 3, 4 meses. Entonces, yo le conté que mi abuela tiene unos dones. No tengo muy claro cuáles son, pero pues sé que tiene unos. Y un día ella nos contó hace como 2 meses, 3 meses, que hablamos sobre la muerte de mi tío y eso. Ella nos contó que un día se levantó, después de haber tenido un sueño raro, donde nos contaba que en el sueño ella estaba mirando el cielo, estaba de día, había muchas nubes, y ella veía que se le aparecía a mi tío mi tío que se murió, el difunto. Y él se le asomaba entre las nubes y lo que le decía era, búscalo, y se escondía. Y mi abuela le decía, Lucho, pero yo ¿a quién busco? Se le asomaba y le decía, que lo busques, anda a buscarlo. Y se volvía a esconder entre las nubes. Hasta que llegó y al último, mi abuela le preguntó que a quién buscaba. Y se volvió a asomar y le dijo, a mi papá, anda a buscarlo, anda a buscarlo. Bueno, mi abuela se levantó y ella dice que ella se levantó con una cizaña, que ella no dejaba de pensar en eso, no dejaba de pensar en eso. Y eso fue en la mañana. Sí. Ya, hora de por lo menos 10 de la mañana, decidió ir a buscarlo. Fue a la casa donde, pues, el señor, o sea, el papá de mi tío vivía con su mujer, ya de edad, y mi abuela fue a preguntar por él. Venga, que cómo ha estado Lucho, que es que hace tiempo no sabemos de él. Le preguntó a la señora, la señora lo que hizo fue contestarle, no, él estaba muy enfermo y yo lo fui a dejar en la clínica departamental de Cali. Bueno, entonces mi abuela tomó sus cosas, a eso de las 11, 11 y media de la mañana salió al departamental, al hospital. Fue a preguntar por él, se acercó al celador y le dijo, venga, disculpe, es que aquí estuvo XX señor, de tal nombre. No, que pase y pregúntese en la oficina tal. Fue, preguntó y le dijeron que no había nadie con ese nombre, que estuviera, digamos, en ese momentico internado en el hospital o algo así. Sí. Bueno, mi abuela siguió así y se fue a otros 3 hospitales donde también le dijeron que no. Ella todo ese recorrido lo hizo en el mismo taxi, todos esos recorridos. Cuando ella ya le había dicho al taxista que la devolviera a la casa, ella sintió algo, una corazonada. Entonces
Ella dice que miró al cielo y recordó que el hermano le decía, pero búscalo, búscalo. Entonces ella lo que hizo fue, le dijo al taxista, no, vení, vamos otra vez al departamental. Se le acercó otra vez al celador y le dijo ya eso tipo 3, 4 de la tarde, le dijo, no, venga, es que a mí la última persona que estuvo con él me dijeron que a él lo habían dejado aquí. Entonces el celador se le acercó y le dijo, venga, haga algo, acérquese a la oficina donde se acercó y pregunte por él y que lo busquen en el libro negro. Tengo entendido que el libro negro es el libro de los difuntos que mueren que fallecen en ese hospital. Entonces mi abuela se acercó a la misma oficina que ya había acercado a las horas de la mañana, preguntó por él, lo buscaron en ese libro y le dijeron que sí, que resulta que al señor lo habían dejado allá y nadie lo había ido a recoger, nunca se presentó ningún familiar ni nada. Entonces, al fin y al cabo de cuentas, a mi abuela le dieron un papel y le hicieron firmar una carta donde dejaban libre al hospital de que no tenían culpa porque al señor, como murió en la clínica y no hubo quien lo recogiera, lo trasladaron a una universidad. Ella fue hasta la universidad con el papel, entregó el papel en la universidad, a ella la llevaron a la parte de, no tengo muy claro el nombre, pero donde hacen estudios o a las partes humanas, a los restos humanos, donde hacen las donaciones y todo eso. Entonces allá la fueron llevando... ¿Al anfiteatro tal vez? No sé, pero ella cuenta que ya cuando llegó eso era un lugar grande y con hartas piscinas, y las piscinas estaban como tapadas con algo, y ella le iban destapando piscinas. Habían unas piscinas, ella cuenta que habían piscinas con brazos derechos, otras piscinas con pies izquierdos, y todo así metido en un agua. Ella no sé si creo que era cloro con algo, no sé, es algo que mantiene literalmente la piel humana así ya después de así sea un resto intacto para estudios y todo eso. Sí. Entonces ellos llegaron a una piscina donde ya los cuerpos eran enteros, y entonces el señor alzó la capa, buscó y buscó, le mostraron, él dice que le mostraron 3, los 3 primeros no eran, hasta que le mostraron el cuarto, y como él le dijo la corazonada a ella y le había dicho el celador, ahí estaba el señor, lo tenían ahí, estaba intacto, así como murió. Ya habían pasado, él llevaba más de, creo que prácticamente 2 meses muerto, y estaba hace 2 meses en esa universidad, hasta que pues mi abuela, gracias a ese sueño que tuvo, lo pudieron encontrar. Y esa es la historia, tripas. Hola. Uy, aló. Aló. Uy, sonó eso paranormal. ¿Cómo me le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, señor, bienvenido, lo escuchamos, por favor. Mi historia es, mi abuela, hace años, falleció. Yo cuando tenía por ahí unos 15 años, aún todavía ella siempre se aparece. Ella, cuando va a pasar algo, sucede algo, ella aparece tal cual como se enterró en el ataúd. O sea, con esa misma vestimenta. Sí, con esa misma vestimenta. Sí. Yo ando en cicla como aproximadamente un mes. La vi pasar por el lado mío, como que cuídese. Y como a los 3 días me cogió un carro. Ay, hijo de madre, pero la ve usted como si Siempre estuviera, es así. como si estuviera viva, o sea, la ve normal. Sí, como si estuviera vivo. Ya. Créeme, mira, yo en la edad de 12 años, la primera vez cuando ella se murió, la primera vez que ella se me apareció fue cuando fui grosero con mi madre, que nunca se me va a olvidar. Ella me dijo, su abuela lo va a asustar. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides apoyarnos con un like y seguirnos para futuras historias. Santo remedio, sí señor, se me apareció, dijo, venga, y yo no, madre, mire, mi abuela está allá, me está esperando, vaya usted por el mandado. Yo no le vuelvo a contestar así, no le vuelvo a hablar así. Desde ese momento ella siempre se me ha aparecido. Soy grosero, me voy portando mal, tome su vaciadita, tome su escapadita con ella. Oiga, ya que la niña está allá de fondo llorando, jugando, no sé qué edad tendrá la chiquitina. El niño. El niño.
Eh, ¿Él de pronto ha visto a la abuela, que usted sepa? No, no, uy, no, no. O sea, que usted lo va jugando como con Él- alguien o sonriéndole a alguien y usted diga, uy, ahí va a estar la abuela parada o algo. No, no, mi hija sí, la de 7 años, y ella a veces habla sola, y yo, bueno, ¿usted con quién habla? Dice, no, con nadie, papá. Y yo, mire a ver, señorita, o con ese. Pero mi esposa sí, ella dice, hay veces tú estás durmiendo y haces, ¡ah! Y yo, tranquila que yo sé quién es. Yo sé quién es y fresca, no se preocupe, no se vaya a asustar. Mi abuela, la que está viva, ella me dice, téngale más miedo a los vivos que a los muertos. Oye, ¿y Y por qué cree que la abuela sigue apareciendo? ¿Quedó como un ángel de la guarda? Porque hay gente que dice que cuando se aparecen no han podido descansar en sí, paz. ¿O qué cree usted? no, ella se aparece tal vez sí porque lo cuida uno, ella siempre, nosotros tuvimos una infancia con mi padre de golpes, de maltratos, sí. Ella falleció y ella pues siempre la hemos recordado, siempre la hemos recordado con él. O sea, todos somos 6 hermanos y la hemos recordado tal cual como ella, Ahí como ella. se fue nuestro amigo. Le entró una llamadita a nuestro amigo. Hola Dani, ¿me escuchas? Perfecto, señor, bienvenido. Oye Dani, primero que todo, hermano, saludos desde Calgary, Canadá. Ah, vea pues, muchas gracias, muy amable. Hermano, la historia que le voy a contar me sucedió en el 2013 alrededor más o menos. Yo vivía con mis padres en Ecuador y a mi papá es un hombre de pueblo. Él le gusta contar sus historias, todo lo que significa de brujería, de hechizos, todo lo que es de sí, de huacas, de todo, entierros, todo ese cuento. Sí. Entonces, mi papá en la noche nos reunía, a mí y a mis hermanos, somos 3, y empezaba a contar historias, a remediar la historia del indio Guataipuro o de la negra Tomasa. Empezaba a remediarlos y empezaba a imitarlos con las voces de ellos. Hola, soy el indio Guataipuro y cosas así, sí, por el estilo. Ok, sí. Hermano, estábamos todos ya aterrorizados obviamente de la historia y nos fuimos a dormir. Mi mamá amenazaba a mi papá en chiste diciéndole, Jairo, si usted sigue contando la historia, yo no voy a dormir con usted esta noche, porque los pelados están asustados. Entonces Dani, hermano, nos fuimos a dormir re asustados esa noche. En la madrugada yo desperté y abrí los ojos. Yo dormía con mis hermanos, yo dormía para el rincón, mi hermano hombre enseguida mío y al lado yo mi hermana. Hermano, y me desperté y yo miré a los pies míos y miré a mi papá de pie, a los pies míos, pero lo miré de blanco y lo miré con una sonrisa grande. Entonces yo me quedé pensando y le dije, padre, ¿qué hace ahí? No puedo dormir, quítese por favor. Y mi papá no me, o sea, solamente me miraba fijamente y me sonreía, no me decía nada. Yo, papá, por favor, quítese que no puedo dormir. Y hermano, nada, Dani, ahí duré como 20 minutos con él, hasta que me desesperó que no se quitaba, Dani, y le mandé con mi pie derecho una patada como por la cintura para quitarlo. Y mi pie ha sabido atravesarlo, Daniel. Mi pie atravesó a mi papá. Y del mismo, como lo atravesé, con ese mismo impulso, hermano, me acosté de medio lado y hasta ahí supe yo esa noche. Era señor, Sí, eso le iba a preguntar, o sea, ¿era como el espíritu? ¿O un espíritu hermano, haciéndose pasar por él? Bueno, no entiendo. sí, señor, o sea, como que de eso de que cuenta una historias, como que en la noche y empieza como a remediar de pronto los espíritus, porque mi papá es de pueblo, mi papá no le tiene miedo a eso, ¿sí? Y empezaba a remediar que al indio Guataipuro, que a la negra Tomasa. Hermano, mi papá a medianoche se me apareció a los pies, pero con una sonrisa de oreja a oreja, con sus lentes, todo de blanco, pero no me decía nada ni me hablaba. Y hermano, simplemente me cansé y le mandé una patada para que se quitara y me dejara dormir. Y hermano, y mi piel lo atravesó por la cintura y con ese mismo impulso, Dani, me acosté a dormir, hermano. Esa es mi historia. Sí, sobre desdoblamientos. Yo tuve como 2 sueños, no sé qué fueron, si pesadillas o sueños o qué realmente qué eran. Pero básicamente
Yo soñaba que, bueno, el primero fue que yo estaba como que me desdoblé y estaba en mi cuarto y me veía acostado. Entonces yo empecé a caminar como por la casa, para ir probando de a poquito, ¿sí? Sí. Como para no hacer nada muy, no sé, arriesgado, pensaría yo. Y entonces yo escuché que pasó una niña gritando por atrás. Y yo estaba como, sí, como elevado. Yo estaba como elevado. Y al momento que como que escuché el grito, yo dije, no, yo me voy para la casa que eso está peligroso. Entonces me devolví y me acosté dentro de sí, en mi cuerpo. Y cuando me desperté, como a los 5 minutos, pasó una señora gritando, pidiendo ayuda. Y por detrás del conjunto. Entonces fue como raro porque como que, no sé, o eso fue lo que me despertó de pronto ese grito. De pronto fue el que ese grito me despertó. Entonces lo asocié, pensaría yo. Pero pues no sé, de pronto eso. Y el otro fue lo mismo, me desdoblé y fui como una casa muy abandonada. No sé qué sitio era, sino que llegué ahí. Sí. Y subí muchos sitios, como muchas escaleras, y llegué a un balcón. Llegué a un balcón y había un ático. Subí el ático y dentro del ático había como un cuadro grande, como una bodega, pero escondida dentro del ático. Yo abrí la puerta y me gritaron, o sea, no sé qué me gritó. Y yo me desperté. Yo le conté a mi novia de esa época y ella me dijo, no, rézale esta noche, que lo que está pidiendo es ayuda. Y yo, bueno, hágale todo bien, yo rezo. Ya antes de acostarme a dormir, yo recé antes de acostarme. Yo no creo en ninguna religión, yo solo creo en un ser superior, que la verdad no sé cuál es. Pero todo esto es tan increíble, la probabilidad de que esto suceda es tan mínima, que algo tiene que estar encima de nosotros. Y yo recé como Sí. al parcero que uno tiene arriba. Ajá. Y lo mismo, me acosté a dormir y llegué a la casa. A la misma casa, subí las mismas escaleras y abrí esa puerta y me gritaron, igual, pero yo ya no estaba asustado. Yo ya no tenía miedo y yo le dije como, venga, dígame qué necesita, qué quiere. Si quiere yo oro por usted todo bien para que se vaya. Y el man me dijo como, sí, yo necesito ayuda. Y yo seguí orando y no me volvió a pasar nada más. Pero fue como curioso esa historia. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, Andy. Bienvenido al Cartel Paranormal. Por favor, escuchamos su historia. Bueno, yo soy músico, soy artista de salsa. Por lo general, los fines de semana a veces pues nos contratan, trabajo en orquestas reconocidas de Bogotá y nos contratan mucho por los lados de Subachoque. Sí. En especial una hacienda que no sé si la pueda nombrar. Usted verá. Es Bueno. usted el que la está nombrando. Bueno, hay una hacienda que se llama La Victoria, que es muy conocida para bodas y eventos y cosas. Ok. Pues antes de llegar a Subachoque tienes que girar a la derecha por un camino destapado. Sí. Entonces todo surgió muy bien, hicimos el evento, hicimos el show, la cosa. Salimos de ahí como a las 2 de la mañana, más o menos, 2:30. Veníamos con un colega, un baterista, él venía atrás de mi carro. Yo venía adelante, pues ya estaba muy oscuro eso, estaba lleno de neblina y cosas así, ¿no? Entonces, de los matorrales me salió un tipo, haz de cuenta, como Miguel Baroni cuando hacía el papel de Pedro el Escamoso, con un brazo larguísimo que me sacó la mano y yo me he asustado. Yo pensé que yo estaba alucinando algo, pero no tenía cuerpo, solo era el frat, el traje bien como clásico, como antiguo, como usaban los españoles, como una cosa aquí, como una corbata, como una cosa así como nada, como un moño. Ya. Y yo quedé pues paralizado, yo frené en seco y mi amigo también me llamó por el celular. Me dijo, marica, me está dando aquí como un infarto, ¿usted vio lo que yo vi? Yo le dije, sí, un señor. Y Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides apoyarnos con un like y seguirnos para futuras historias. no, pues fue algo muy espantoso ahí por ese camino a Subachoque y varias gente dice que lo han visto.
Y usted que lo vio, para usted, ¿qué puede ser? ¿Un alma en pena? ¿Un demonio? ¿Un extraterrestre? Suena de mucho avistamiento de ovni. No, para mí es un alma en pena, una persona clásica de quién sabe qué siglo, porque todo eso tiene su historia por ahí. Hola tripas, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. ¿Y cuál es su historia? Aquí con muchas ganas de compartirles varias historias. Tengo una que es muy corta, pero pues la comparto porque tiene que ver con mi padre. Tuve un accidente hace 15 años y mi papá llegó a visitarme al otro día de que me hicieran una cirugía en un pie. Yo me estrellé en una moto con un taxi y resulta que mi papá llegó al otro día a visitarme, pero yo lo tomé muy normal. Como un año después estaba hablando con mi hermana y yo le dije, el amor de un padre es muy, muy grande porque mi papá llegó al otro día a visitarme y cómo hizo él para llegar hasta la habitación de la clínica donde yo estaba. Y mi hermana me dijo, no, mi papá llegó a los 8 días. Yo eso lo tenía, o sea, en mi mente estaba que él había llegado al otro día. Sí. Pero resulta que mi papá en realidad había llegado a los 8 días a ver de mí porque yo estaba incapacitado. Tengo otra historia. Pero perdón, Yo pero entonces fui- ahí, ¿qué pasó? ¿Usted estuvo dormido? ¿Estuvo No. algo 8 días? Y pensó que era el siguiente día, pero ya han pasado 8 días, algo de anestesia, No. de... No porque yo me accidenté, a mí me hicieron la cirugía, Por eso, pero y no, mi papá llegó al otro por día eso usted dice, mi papá vino al otro día, pero realmente no fue a los 8 días. sí, pero es que mi papá sí fue al otro día. O sea, yo me acuerdo que él llegó a mi habitación y me dijo, hijo, No, de acuerdo, pero su papá ¿quién no? Su hermana o alguien le dijo, no, fui a los 8 días. mi hermana. Por eso, pero su papá que dijo que fue al otro día o fue a los 8 días. No, él fue a los 8 días. Por eso, su papá a los 8. Su hermana también dice que a los 8. Entonces, por eso Sí. la pregunta que yo hago, lo que usted vio al otro día y no a los 8, ¿fue producto de su imaginación? No, porque yo estaba mejor dicho, yo estaba muy consciente de lo que estaba viendo. Y analgésicos, llegó al otro día. antibióticos. O sea, listo. Entonces, digamos, usted dice consciente, pero entonces, ¿quién fue el que llegó? ¿Un espíritu? Pues yo diría que como en la preocupación de mi papá, saber que yo esa vez yo casi pierdo la vida. Fue un accidente en moto demasiado fuerte. Y de pronto en la preocupación de él, ¿Se desdobló o algo así? no sabría explicarlo, pero yo sé que él fue ese día. O sea, usted sabe que él fue, pero él no sabe que él fue al otro día. Él sabe que él fue a los Exacto. 8. Sí, Sí, exactamente. como si hubiera ido el alma O sea, de él y se hubiera manifestado y usted lo hubiera visto y sentido como si lo hubiera Exacto, visitado. algo paranormal. Sí, está buena. No, está buena la historia porque sí, de Tengo pronto, otra historia. de pronto puede pasar esa preocupación de un padre o una madre que uno lo Sí. sienta a su lado, pero realmente no estuvieron ahí, pero se le manifestaron a uno, ¿no? Buenas noches, tripas. Buenas noches, bienvenido y La cuál... historia es Cuénteme. hace aproximadamente 4 años, ¿sí? Pues yo me dedicaba a jugar voleibol y tenía que ir a practicar en las noches. Las prácticas terminaban pues tipo 10 y media. Sí. Y pues yo tenía que recorrer un camino pues más o menos de 15 a 10 minutos de mi casa. Pues era un poquito lejos. Caminando obviamente. En ese lapso de tiempo nosotros teníamos que pasar por un camino pues oscuro, había pues 2, 3 casas y más adelante había un colegio, pero el colegio estaba pues no estaba habilitado. Había pues un arbolito, pues no sé si usted lo conoce, pues le llaman
en Arbolito de Trupí, pues no sé cómo lo llamarían en otro lugar, pues eso fue en Cartagena. Sí. Y pues ahí se rumoraba que ahí amarraban brujas, que ahí habían chiflidos, o sea, como mitos. Pues nosotros íbamos como 4 o 3 personas que vivíamos por el mismo barrio, y en un momento pues como tipo 10, 11 de la noche, nosotros íbamos pues caminando y escuchamos un silbido. Nosotros, ok, hay alguien debe estar por ahí. Bueno, no nos desentendimos. Después, al día siguiente, otra vez volvíamos a pasar a la misma hora, escuchábamos el mismo silbido. ¿Qué podrá hacer? Bueno, normal. Al día siguiente decían que no, que estaban correteando a una bruja, pero que la bruja se había convertido en un animal. Y no que un animal, pero no puede ser que una bruja se haya convertido en un animal, ¿ok? Pues en el barrio había una persona que la catalogaban de bruja. Y esa persona pues al día siguiente amaneció con moretones, amaneció golpeada. Pues decían que habían sido pues la gente que le había dado palos, que le había correteado, pues dicen que esa era la persona que pues andaba por esos lugares, que era la bruja que pues tenía ese pedacito por ahí. Entonces esa es mi historia y muchas gracias. A usted las gracias, Guiad Navas, muy amable. Bueno, sí tengo una historia que me pasó hace ya como aproximadamente unos 9 años, bueno 11. Yo soy del departamento de Arauca y yo pues estaba llegando a mi casa en bicicleta a altas horas de la noche, por ahí tipo 9, 10, un poco tarde porque me quedé en el pueblo jugando maquinitas. La cosa es que pues cuando yo iba llegando a la finca, que yo vivía en una vereda, una finca de allá del llano, yo atravesaba como la carretera que comunica entre las veredas hacia el pueblo. Y en esa noche pues había aún luna llena, yo podía más o menos ver lo que pasaba por la carretera. En esas, pasando por un tramo, veo un bulto a la mitad de la carretera, como arrastrándose, como acercándose poco a poco. Y yo llevaba una bicicleta muy pequeña, era una bicicross, no podía como acelerar demasiado, porque la verdad lo que yo vi ahí me generó demasiado miedo. Era una especie de ¿cómo decirlo? Como de un ave, pero en forma humanoide. Sí. Se le alcanzaban a ver como las plumas, así como si fuera un vestido, pero tipo plumas. Y la cosa esta, cuando yo pasé de lado, en lugar de como alejarse o intentarme espantar, lo que hizo me espantó aún más a mí. Se tiró contra una cerca de alambre, porque esas pues están obviamente cercadas, porque hay ganado. Se tiró contra la cerca de alambre y pegó un salto como lo haría un animal salvaje, no como lo haría una persona, un salto por aproximadamente unos 2 metros hacia el lado de la cerca. Yo al ver eso, sinceramente, yo con esa bicicleta pequeña me fui de una para mi casa, ya me faltaba un poco de tramo para llegar. Esa noche no cerré el portón, en mi finca, pues en la finca de mis papás había ganado, se salió el ganado el otro día a madrugar a volverlo a entrar. Pero la cuestión es que en esa vereda, luego me enteré al tiempo que ahí supuestamente habían 2 brujas. Y una se dedicaba a hacer brujería, como a todos los que vivían ahí, por simple maldad, solamente le gustaba hacerlo. Encontraban limones con sangre coagulada, con cintas negras amarradas en frascos. Sí. Y pues a la finca mis papás también le hicieron su trabajo, porque bueno, hay otra historia que va como ligada a eso. Tiempo después a mí, yo esperaba a mi papá porque él trabajaba en el pueblo y pues yo quedaba ahí solo en la finca. Igual sentía algo de miedo porque esa finca espantaban un poco. En una de esas tardes yo me hice en el lado de la cocina esperando que mi papá llegara y ya me estaba dando algo de miedo y yo sentí una presencia detrás, como algo frío. Cuando yo volteo a ver, habían 2 personas detrás, 2 ancianos. Son personas que ya tenían como unos 70, 80 años, una abuelita con unos vestidos que ya eran para la época, ya estaban muy antiguos. Y ellos no estaban haciéndome pues como maldad, sino simplemente señalaban algo. Yo alcancé a ver que señalaban hacia el corral del ganado, donde pues nosotros teníamos algunos animales. Yo lo que hice fue de los nervios salir corriendo hacia el portón, hacia el primer portón que hay en la finca.
y esperar de pronto que mi papá viniera. Yo todavía estaba pelado en esa época, estaba muy joven y el miedo me ganó, la verdad. El miedo me ganó, me quedé ahí esperando a ver que llegara. Y todas las historias van un poco ligadas a que a futuro unos evangélicos llegaron a esa finca, le dijeron a mi papá que en ese corral del ganado ahí había ubicado un entierro de brujería, donde los dos ancianos que me señalaban a mí estaban señalando, y uno del miedo pues no sabe o no entiende las cosas, no percibe eso, no sabe. Estas personas que me señalaban fueron antiguos dueños de esa finca. Simplemente ellos querían que nosotros tratáramos de liberarnos de eso para poder mejorar de pronto, porque la verdad fueron fracasos que iban sucediendo, pasó pues con los años. Entonces esas eran como las historias que quería narrar. También tengo otras, pero son temas muy... Le hago una preguntita, ¿por qué llamarse el anticristo en TikTok? Ah, ya. No sé, me gusta como el tema relacionado con el anticristo. No soy propiamente como seguidor del mal, sino todo lo opuesto. A mí me pasan como situaciones pesadas desde que estoy un poco joven. Pues me llama la atención el tema de la oscuridad y he estudiado mucho. Demonología estudié y angeología. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.